Hola amigas y amigos de Tendencias TV, aquí estamos una vez más para comentar temas de actualidad, esta actualidad tan candente que estamos viviendo en estos días y que la verdad a todos nos tiene preocupados del camino que está tomando nuestro país. Y en esto también queremos conocer el pensamiento de lo que constituye el mundo militar activo, el mundo militar en retiro, para poder conocer un poco desde adentro su pensamiento y su idea frente a la crisis. Para ello tenemos hoy día un invitado muy especial que a continuación lo voy a presentar. Él es exalcalde de la comuna de Providencia, es cientista político, es presidente del Centro de Coroneles del Ejército en retiro, es académico también, y nos referimos a Cristian Lavé, quien se encuentra en este estudio con nosotros. Bienvenido, Cristian. Bien, gracias Roberto, muchas gracias por invitarme. Creo que estamos viviendo un momento súper importante, como tú decías, donde nadie puede restarse a decir una opinión, a tratar de convocar espíritus para que el país salga adelante de esta crisis, para que podamos tener un futuro mejor. Así que gracias por la invitación. Bienvenido, Cristian. Bueno, y vamos a entrar al área chica de inmediato. Y yo quiero hacerle una pregunta a este ex militar, político y exalcalde también, respecto ante esta situación extrema que estamos viviendo en estos días. Se debió decretar un estado de emergencia y sacar las Fuerzas Armadas a las calles de Chile, digamos. A ver, Roberto, yo creo que antes que contestar esa pregunta, porque eso es un hecho, eso tiene una causa, eso es un efecto, yo creo que el problema hay que preguntárselo al revés. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué Chile, que era un país, digo era, porque yo ya creo que las cosas van a cambiar sustantivamente y seguramente lo vamos a hablar para adelante, pero Chile era un país que mostraba indicadores no económicos, sino sociales, de crecimiento, de institucionalidad, de realización, únicos. Chile nos había generado una esperanza a nosotros, los más viejos, que conocimos la historia hacia atrás, de poderle dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país donde hubiera movilidad social. Cuando uno anda por la calle y ve la cantidad de gente que tiene su autito, que ha comprado su casa en los adobes de Talagante, que se ha comprado un pasaje para ir con créditos Falabella a alguna parte. Chile, ¿cuántas generaciones hoy día son primeras generaciones en universidades? O sea, había un aspecto de un país próspero, un país de realizaciones. ¿Y qué pasó? El diablo metió la cola pero a fondo. Ahí empezamos poco a poco hasta que llegó un momento en que se acumuló entre comillas, una desautoridad. La autoridad fue cediendo, convencido que siendo permisivo iba a ser más aceptado por la comunidad, y fue al contrario. Esto es como cuando los padres empezamos a cederle espacio a los hijos y empezamos a ser permisivos con la hora de llegada o con el comportamiento. Eso empieza a afectar la relación. Y eso fue lo que nos afectó, una falta de autoridad. Y después viene la segunda metida del diablo a la cola, que no me digan a mí que esto fue simultáneo, que fue una explosión ciudadana, natural. No, aquí hubo mano mora, aquí hubo 20 o 30 estaciones prendidas en un acto, incendio en los supermercados. Eso no lo hacen niños de pecho. Eso no lo hace ninguno de nosotros si no tiene preparación militar, no tiene material militar, no tiene un objetivo militar. Yo creo que eso reventó. Y el resto cayó incautamente en esta sensación de que había que sumarse a esta, digo yo, borrachera de crítica. ¿Y es una falta de autoridad solamente sumado a las demandas sociales o es también una falta de información, una falta de inteligencia? Las dos cosas. Creo que hay una falta de autoridad que se va acumulando. Los gobiernos de la concertación con ese complejo de ser autoridad, porque ellos vienen con un complejo de poner límites, de poner condiciones, y de hacer que la sociedad se maneje ordenadamente como un colectivo,
la concertación empieza a ceder, autoridad, ceder. Bueno, y llega el gobierno del presidente Piñera y ahí ya las cosas también, con tal de poderlas manejar de una forma un poquito más amistosa y ser más condescendientes, fueron cediendo. Y ahí entonces viene la ausencia de lo que tú decías, que es la no existencia de una inteligencia que nos permita anticipar hechos de esta naturaleza. Ahora parece extraño que en la actualidad se estén gestando movimientos relativamente parecidos en varios países, en Ecuador, ¿no es cierto?, que tiene asamblea constituyente, un tema que a lo mejor vamos a tocar más rato, o en Bolivia, que también tiene una asamblea constituyente, o incluso hay países como en Estados Unidos que están evadiendo el metro, lo veíamos en las noticias. Hay parece una suerte de... Tú dices que hay como una situación general en el Sí. mundo. Yo creo que puede haber algo de eso. La izquierda, que después del 89 perdió su posibilidad de ser una alternativa de sistema de gobierno, se ha ido enquistando en diferentes sociedades, pero no nos atengamos a buscar explicaciones afuera. Chile tuvo antecedentes suficientes, y lo dijimos oportunamente, a pesar de que hoy día todos quieren ser generales después de la guerra. Cuando se produjo el problema de la Araucanía, porque es una suma, aquí se nos olvidó que la Araucanía estaba en llamas, y nosotros aquí en el centro de la ciudad no nos preocupábamos de lo que pasaba en el sur, y decíamos, oye, se está quemando el sur, fíjate, mira, otro incendio forestal más, 10 buses, le pegaron a los carabineros, el ejército no pudo entrar a hacer un registro, y nos quedamos callados. Y entonces eso se fue enquistando, y acuérdense que, y valga la redundancia, el acuerdo de paz que se hizo en Colombia con la FARC, que liberó a un montón, sacó del terrorismo, del narcoterrorismo a mucha gente, esos tuvieron que buscar empleo porque eso no han trabajado nunca, excepto como terroristas. Y no me cabe duda que muchos de ellos se vinieron a instalar a la Araucanía, se dijo en su oportunidad. Y después viene toda la migración del chavismo y de Venezuela, que también hay una alianza ahí con la FARC y con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, y esos vienen acá, claro, vienen con la chapa de venir a buscar mejores condiciones de vida, pero aquí se enquistan y son los que han tenido participación importante en estos hechos. Y nosotros hemos sido débiles en eso, débiles, muy débiles. Aquí cualquiera persona que se viene al país, nosotros feliz, como dice la canción, los recibimos con el corazón abierto. Pero el primero que se salga, hay que deportarlo. O sea, aquí no hay tutía. Cualquier extranjero que ande armando o que esté generando movimientos terroristas, hay que deportarlo en 24 horas, porque si no, resulta que no vamos a tener un país en paz. Yo creo que ya ha faltado mano firme y voz alta, talante. Cristian, considerando que en realidad el gobierno quizás ha sido un poco, no sé cómo llamarlo, poco preocupado, irresponsable en no preocuparse de estas cosas, y finalmente tenemos esta crisis donde saca en un momento determinado a las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Cómo ve que ha sido el desempeño en estos días que estuvo en la calle, considerando los insultos, el hostigamiento permanente que han sufrido el desempeño de las Fuerzas Armadas? Sacar a los militares a la calle, los uniformados a la calle, a cumplir funciones policiales, es un tema súper delicado. Y más aún, cuando la comunidad... yo tengo una sensación de que los militares tienen que concurrir cuando el pueblo los pide, no cuando la autoridad decide. Aquí hubo a mi juicio, una intervención prematura. Se cedió rápidamente a que Carabineros y el orden iba a ser imposible de contener con las fuerzas regulares, por decirlo así, y tampoco se tuvo la voluntad de emplear a los militares con decisión, advirtiendo que a un militar no se le puede escupir, que no hay que acercar, que hay que tener un respeto por la autoridad. Y si esas personas están inhabilitadas de actuar porque tienen veedores, entre comillas,
que se preocupan de que la autoridad no vaya a cometer un exceso, si lo quiere llamar así, pero que el resto no tiene ningún control. La violencia, los incendios, los agravios, las acciones contra los militares, todo eso no hay ningún veedor que lo pueda ponderar. Entonces, sacar a los militares en esas condiciones duró poco, produjo un efecto más bien débil, y te quedas sin reserva. Estratégicamente, y no quiero hacer análisis, lo voy a poner desde el punto de vista comercial, cualquier actividad que tú tengas cuando se te pone incierta, lo más importante es mantener la reserva, tener una reserva que te permita reaccionar. Aquí se empleó la reserva en la primera línea, en los primeros momentos. Y nos quedamos sin reserva, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, cuando se vuelva a desordenar el país, se vuelvan a incendiar estaciones de metro o algunas plantas de generación o algunos centrales de agua o de servicios públicos, ¿qué vamos a hacer? Entonces te jugaste la carta fuerte anticipadamente. Las Fuerzas Armadas eventualmente debieron emplearse en algunos momentos, en caso de saqueo, con mucho... Fue distinto. Si tú te refieres al caso Concepción, por ejemplo, el caso del terremoto Concepción, la salida de los militares fue oportuna, porque ya la gente estaba absolutamente... Y salieron los militares, se acabó el problema. Claro. En 24 horas se acabó el saqueo, se acabó todo. Pero aquí no pasó, aquí al contrario. Me daba cosa ver a nuestro ejército agredido verbalmente, un ejército que ha andado con la patria de la mano, que le ha dado la libertad que tiene, que le ha dado la grandeza que tiene este país, que nadie de los que estaban en ese momento ahí fuera capaz de respetarlo, y los pobres hombres de armas estoicos como han sido siempre los militares, tuvieron que bancarse la ignominia. No, yo creo que fue lamentable. En ese contexto, ¿cómo juzgarías el papel que desempeñó el gobierno relacionado con la Fuerza Armada que salió a la calle, y especialmente el ministro de Defensa? Bueno, yo creo que aquí no hay... Yo trato de mirar hacia adelante. Yo creo que, mira, Roberto, diagnósticos tenemos todos, seguramente equivocados, el caso mío. Mil formas de mirar las cosas, cada uno lo va a mirar desde su prisma. A mí me preocupa qué viene para adelante, cómo vamos a salir de esta coyuntura, porque aquí hay coyuntura macro, el país sigue convulsionado, se están levantando temas que son tremendamente delicados, por ejemplo la Asamblea Constituyente. Todo el mundo habla de la Asamblea Constituyente y lo compara con los cabildos, y esto es como conversaciones de barrio, que juntaron 10, 20 personas. Son muy delicados. ¿Qué es lo que quiere hacer una Asamblea Constituyente? Cambiar el modelo. Yeah. Es decir, cambiar la forma de que este país ha crecido. Es decir, si no es ¿cuál es? Un modelo corporativista, un modelo socialista, un modelo donde el Estado es el que regula todo, el Estado fija bandas de precio, el Estado determina cuáles son las actividades empresariales que podemos emprender o no emprender, vamos a tener una vuelta atrás en muchos derechos que están constitucionalmente establecidos, van a revisar el Código de Agua, van a seguramente a revisar el tema de las leyes mineras, y vamos a tener un vampiro anémico que va a seguir chupando como el Estado, y nosotros vamos a tener que pagarlo, si lo vamos a pagar los ciudadanos comunes y corrientes. Ya el Banco Central y el Ministerio de Hacienda está diciendo que este país no va a crecer a la misma etapa. La fiesta hay que pagarla, y esa fiesta se paga con inflación. Vamos a tener que aumentar la inflación, y la inflación es que te quiten a ti la plata. Ahora, en un determinado momento, ¿no es cierto?, sacaron a las Fuerzas Armadas a la calle, vivieron toda la crisis que conocemos, digamos, tuvieron que soportar los insultos, fueron bastante pacientes. ¿Podemos decir que estaban preparadas las Fuerzas Armadas para este tipo de contingencia cuando se pone en riesgo la institucionalidad de un país? No, no es ese el rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que no debió pensarse
porque los militares tienen otra función. Esto de hacer este ejército polifuncional, que ha sido cosa de desconocimiento también, y laxitud, porque para controlar el narcotráfico, la frontera, para eventos, o sea, y su función básica es ser un componente del poder nacional, que son cosas que pareciera que nuestros políticos no entienden. Y los tuvimos hace poco matando mosquitos en las playas, barriendo... Recogiendo, está bien, si los militares tenemos que colaborar en todo eso, pero sin alterar. Viene el cambio de los financiamientos, tiene que ver con el poder militar, y el poder militar tiene que ver con el poder nacional y con la forma de relacionarse con los otros estados. Tenemos estados convulsos, tenemos el caso de Perú, para no nombrar a nadie, tenemos el caso de Bolivia, que en cualquier momento se entusiasman porque han tenido expresiones anti-chilenos, y que, gracias a Dios, el ejército chileno ha logrado disuadir. El ejército chileno hace muchos años que es el garante de la paz. No se olviden que fue el ejército chileno el que evitó la guerra. Y eso es porque los militares chilenos tienen un talante, una prestancia, una forma de ser que es única en América Latina. El 74 con Perú, el 78 con Argentina, ¿cierto? La paz ha estado siempre de la mano de los militares, porque los militares tenemos que garantizarle a nuestra sociedad, que es la que nos financia, nos forma, tenemos que decirle, tranquilo muchachos, ustedes a producir, nosotros vamos a darle la garantía digamos, de soberanía. Y las fuerzas policiales tienen que hacer eficiente el derecho. Y aquí lo que se ha roto es el Estado de Derecho. Y ahora, como exalcalde, es una función, un cargo muy bonito, pero también es un cargo político, ¿eh? Más que ahora como militar, como exalcalde, como político. ¿Qué salida política le ve a esta crisis? ¿Estamos en riesgo con la estabilidad del país en este momento? Yo quisiera creer que no, pero sí necesariamente debiera advertir que el tema de la Asamblea Constituyente es demasiado peligrosa, porque la gente no entiende. La Asamblea Constituyente viene a reemplazar al Congreso, viene a reemplazar a la Constitución que nos rige. Vean lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo se organiza una Asamblea Constituyente? Bueno, primero, la Constitución chilena no contempla ni un plebiscito ni una Asamblea Constituyente. En consecuencia, estamos en el borde de la constitucionalidad. Claro. Yo no soy abogado, mucho menos constitucionalista, pero como cientista político te puedo decir que el tema de la Asamblea Constituyente es dejar de lado la función del Parlamento, porque la labor constituyente en nuestro ordenamiento constitucional lo tiene el Parlamento. Claro. El Parlamento puede modificar la Constitución. Entonces, cuando tú dices que lo van a modificar la Constitución, no se va a crear una nueva Constitución que es la del 2005, la del presidente Lagos. Sí. Aquí todo el mundo dice que hay que sacarse la camisa de fuerza que dejó Pinochet. ¿Qué camisa de fuerza? Más tiene 37 sí. Enmiendas o modificaciones. Y nadie ha dicho que esta Constitución ni ha leído lo que dijo Lagos cuando firmó en esta casa. Y la firmó con el señor Vidal, pues. El señor Vidal, que hace gárgaras sí. con los militares y que habla de un cuanto... El señor Vidal tiene la firma como ministro del Interior en la Constitución. Cara dura, señor Vidal, cara dura. Ve la firma. Muchas gracias, Cristian. Hubiéramos querido poder conversar un rato más, pero somos esclavos del tiempo. El tiempo nos persigue y quiero darle las gracias a nuestro invitado y gracias, esperamos Roberto. tenerlo. Gracias, Roberto, y solamente pedirle a la Virgen del Carmen y a nuestras autoridades que piensen en el futuro del país. Creo que Chile se merece un mejor destino que el que estamos viviendo. Tenemos todo para ser un país ejemplar. Falta que nuestras autoridades, los políticos en general, dejen un poco, como dicen los colombianos, y no me lo tomen a mal, las pendejadas que están haciendo, porque eso nos tiene perdidos.
Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Amigos, vamos a tener que interrumpir esta conversación para hacer una breve pausa. Espérennos, no se vayan. O sea, no puedo entender que este país tenga dos sistemas procesales penales diferentes. Y cuando veo llegar un caballero en camilla, barbón, fuera de sí, el general no tenía idea dónde estaba. Creo que a toda esta gente que eran oficiales subalternos, o conscriptos, o suboficiales, yo creo que están eximidos de responsabilidad. Como son los ancianos, enfermos e internos. Buenas tardes, amigos. Estamos de vuelta acá en los estudios de Tendencias TV para seguir con esta interesante conversación sobre la familia militar y el mundo militar. Y para ello tenemos a dos interesantes invitados. Uno de ellos nació un 18 de septiembre, es piloto de guerra, graduado en Bracknell College, en la Real Fuerza Aérea, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Me refiero al general del aire, don Ricardo Ortega. Bienvenido, general. Muchas gracias, muy amable. Quien también nos acompaña hoy día en nuestro estudio, sirvió en el Ejército de Chile por más de 40 años. Es oficial de Estado Mayor, es magíster en Ciencias Militares, profesor de academia en la asignatura de Estrategia y Geografía Militar y Geopolítica. Él fue comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército y actualmente preside el Centro de Generales del Ejército en retiro. Me refiero al general don Antonio Martínez. Don Antonio, gusto de tenerlo con nosotros en este panel. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Don Antonio, estamos viendo a diario, yo iba a decir en el último tiempo, en realidad hace muchos años ya, estamos viendo a diario procesos que se están haciendo contra exintegrantes de las Fuerzas Armadas por hechos que han ocurrido hace ya más de 45 años. Y sabemos que esto se está haciendo en un sistema procesal penal que es distinto al que se juzga la mayoría de los chilenos, digamos, y no es porque sean militares, sino que es un proceso que se derogó el año 2005 y continúa, pero aplicándose a los militares. ¿Le parece justo esto? ¿Esto atenta contra esto que se espera de la reconciliación nacional? ¿Afecta a los integrantes de la salud social del país, de la familia militar? Sí, de todas maneras. Pero en primer lugar quiero decir que no lo puedo entender. O sea, no puedo entender que este país tenga dos sistemas procesales penales diferentes y que se hayan hecho estudios, gastos en recursos humanos, en infraestructura, seguramente cambiaron incluso hasta las mallas curriculares de las escuelas de derecho de las universidades para incorporar un sistema porque el antiguo era injusto, era malo, se prestaba para situaciones que no eran poco transparentes. Una autoridad tenía la misión de iniciar la investigación, de hacer la sentencia, de investigar. O sea, era una persona la que tenía todo. Si se cambia eso y dejan solo a los militares en el sistema antiguo, que era malo, que era injusto, que no servía y todo lo demás, lo encuentro de una falta de justicia tremenda. Fuera de eso, esta justicia que se había dejado de lado, digamos, y que le afecta a los militares, se aplica a las personas que tienen un promedio de edad entre 75 y 78 años. Además, son personas que, muchos de ellos, me refiero a las personas que están internas, me refiero a las personas que están internas, ya lo dije, además son personas que en muchos de sus casos están enfermas y que producto de la edad que va a ir avanzando, se van a ir enfermando mucho más. Pero lo más complejo de todo, a mi juicio, es que afecta a las familias de estas personas. Familias que a lo mejor hace 45 o 50 años atrás no existían. A lo mejor las personas con las cuales hoy día formaron familia y tienen nietos, nietas, etcétera, hijos y todo lo demás, esos son los que sufren principalmente. Es por eso que creo que cualquier discusión referida a la reconciliación, que todo esto de la reconciliación
es un proceso de la sociedad en su conjunto. Así, aquí no se trata de poner al día o poner en acuerdo solamente dos grupos de personas. Esto es una problemática de la sociedad. Y si es un problema de la sociedad, este problema es un problema del Estado, ni siquiera del gobierno que esté en ese momento o en los momentos. Es un problema de Estado. Creo, y no pierdo las esperanzas porque soy por características naturales, optimista, que en algún momento determinado va a venir una resolución adecuada y que todo este país tenga un mismo sistema de justicia. Don Ricardo, usted en su calidad de presidente del Cuerpo de Generales debe visitar en forma periódica a la gente que está presa, tanto me refiero ex uniformados que están en el penal de Punta Peuco o Colina 1, que son integrantes de la familia militar. ¿Qué siente usted en la parte más íntima cuando, sobre todo cuando deja la visita? Y bueno, cuando seguimos viendo cosas, por ejemplo, recientemente un ministro en visita volvió a procesar a un general, el general Orozco, que ya está cumpliendo una pena, que además a sus 94 años padece Alzheimer. ¿Qué opinión tiene respecto a esta justicia basada, pareciera en más una venganza que la justicia? Bueno, yo efectivamente voy de forma frecuente, digamos, a ver a nuestros presos. Tengo varios generales presos, miembros del cuerpo de generales, y por supuesto que voy a ver a ex compañeros o comandantes que yo tuve. Y la verdad es que salgo angustiado, salgo triste, salgo con una sensación de injusticia tremenda. Porque yo siempre me pregunto, y yo era subteniente cuando pasó el golpe militar, o el pronunciamiento, como quieran ponerlo. Y yo digo, bueno, a mí yo tuve la suerte que no me mandaron a ¿cómo se llama?, alguna de las organizaciones que hoy día están cuestionadas y que son acusados los integrantes por derechos humanos, en fin. Entonces uno dice, bueno, yo podría perfectamente estar aquí. Y gracias a Dios no estoy. Pero tengo compañeros que yo los conocí, comandantes que eran brillantes comandantes, grandes personas, y realmente ellos se mantienen estoicos, son gente de un gran carácter, pero evidentemente se están poniendo viejos, sus familias sufren mucho, como dijo Antonio, porque hay todo un sistema detrás del preso. Y yo estaba cuando, el mismo día que llegó el general Orozco a Punta Peuco, yo estaba ahí. Por casualidad, yo no lo fui a esperar ni nada por el estilo. Y cuando veo llegar un caballero en camilla, barbón, fuera de sí, el general no tenía idea dónde estaba, no reconocía a nadie. Y yo he sabido todo lo que tienen que hacer sus compañeros para poder levantarlo, para poder mantenerlo frente a un televisor donde no entiende nada. Mudarlo No, incluso. mudarlo incluso. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la idea? Si la idea de la justicia es reparar, ¿no es cierto? ¿Qué reparación tiene alguien que no está? Él no es la persona. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Es venganza? ¿Es humillarlo? Yo en esa oportunidad alguien me preguntó y yo dije, aquí no se está humillando al general Orozco, se está humillando al ejército, es a toda una institución, dije yo. Tratar a un general que está absolutamente perdido me parece de una miseria humana realmente que a mí me choca. Yo tengo todavía presente, porque me tocó vivir la historia, cuando llegó aquí por razones humanitarias Honecker, de la República Democrática Alemana, ¿no es cierto? Bueno, él llegó por razones humanitarias, y aquí Chile lo acogió, el sistema de justicia lo acogió. Entonces digo, bueno, ¿cómo es la visión de un lado y del otro? ¿Qué pasa con nuestra gente? Si lo que uno aspira es que en Chile, tal como decía Antonio, haya una justicia para todos. Pero aquí se discrimina y lamentablemente en Chile uno tiene que aceptar
que nosotros somos una sociedad donde se integra a todo el mundo y no se desecha a nadie. Bueno, yo siento que a nuestros militares lo están desechando. Entonces, yo pienso que hay una profunda equivocación. Creo que esta es una sociedad, por lo menos yo soy cristiano, católico, apostólico y romano. Y me enseñaron desde chico tener misericordia por la gente, el tema del perdón, pero aquí yo no veo que eso esté funcionando. Y realmente a mí me angustia, me da pena y tenemos que hacer un mejor esfuerzo posible por ayudar a las familias y ayudar que este calvario que vive esta gente sea lo más suave posible. Y eso es la labor que yo hago en alguna medida, junto con muchas otras organizaciones, cursos militares, otras organizaciones, donde ahí se ve el espíritu de la familia militar. No dejar a nuestra gente abandonada atrás de las líneas. Y eso es lo que yo creo que todos compartimos. No es bueno olvidarnos. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestra gente esté mejor. Solo para dejar constancia, una organización que se refiere a Ricardo, que se llama Mis Camaradas, que cumple una función pero espectacular, integrada por la familia militar, porque también hay varias señoras que cooperan en visitar a las personas que están internas. Y, don Antonio, sobre lo mismo, hay mucha gente que está, digamos, de las Fuerzas Armadas activas, que tienen parientes que están presos, y que ven de que esto no tiene solución. ¿Cómo afectaría, cuánto afectará al mundo de las Fuerzas Armadas activas esta situación? No quiero entrar en el detalle porque no lo conozco, cuánto afecta a las personas activas, pero sin lugar a duda que afecta, porque hay compañeros, hay amigos, hay hijos, hay parientes de las personas que están en servicio activo y que están pasando malos momentos. Sin lugar a duda que afecta. No me cabe la menor duda que en otros niveles el ejército debe estar preocupado y no me cabe la menor duda que sí es. Pero lo que sí quiero rescatar es que la familia militar, que es integral, porque el ejército es uno solo. Eso es súper importante dejarlo claro. No porque uno se saque el uniforme deja de ser parte de la familia militar o deja de ser parte del ejército. Uno vibra cuando le va bien al ejército y sufre cuando le va mal al ejército en servicio activo. Y esa parte es importante dejar claro que existe una permanente unión entre ambos y que hay una tremenda preocupación por ese personal, ya sea en servicio activo como en retiro, pero sin lugar a dudas que los que llevamos la mayor preocupación porque tenemos más libertad de acción y tenemos las posibilidades, somos los que estamos en retiro. Don Ricardo, de cierta forma lo tocó hace poco. ¿Qué le parece que se esté juzgando, procesando a ex miembros de la Fuerza Armada muchas veces por el solo hecho de haber estado destinado en un lugar, aunque no tenga una relación directa con el hecho por el cual se le persigue, o que se persiga a gente que, como usted dijo, era subteniente? Estamos hablando de personas de 18, 19 años, ¿cierto?, que están afectos a un sistema disciplinario que además están viviendo un estado de conmoción interior, de guerra interna, y que hasta el día de hoy se siga persiguiendo esto. ¿Qué opinión te respecta? Mire, yo creo que es una falta de justicia, diría yo. Y que para que haya justicia es necesario mirar todo. Mire, yo soy iquiqueño. Y siempre cuando uno hablaba de un juez, se le imaginaba una persona intachable, de gran visión, austero, el hombre que imponía las sanciones, como Salomón, digamos, era la última palabra, pero era una persona absolutamente respetada, de donde no tenía tendencia, no tenía ánimo de venganza, sino que se acercaba a lo que la ley decía. ¿Y cuál es el objetivo de la ley? Darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no es cierto? Ese es el tema. Cuando se sancionó o se sanciona a personas que ni siquiera estaban, por el hecho de tiene que haber sabido. Mire, hay una cosa muy importante en el mundo militar, que uno son las jerarquías.
Aquí el comandante responde, el resto obedece, ¿no es cierto? Y hay un principio de compartimentaje. Uno a un conscripto o a un cabo o a un sargento o a un subteniente, a un capitán no le cuenta el plan completo por un tema de seguridad. Entonces hay gente que de verdad no sabía nada y está haciendo porque debió haber sabido, porque estaba manejando un camión y iba para tal parte. Si el hombre estaba manejando un camión porque lo mandaron a una parte o abrió una reja, pero entonces yo creo que falta un poco de justicia y yo aspiro que volvamos a la recta doctrina, a darle a cada uno lo que le corresponde y que yo en lo personal creo que a toda esta gente que eran oficiales subalternos o conscriptos o suboficiales, yo creo que están eximidos de responsabilidad. Mire, yo he estado en Nuremberg, acabo de llegar de Camboya, donde vi los crímenes de Pol Pot, en Vietnam he estado también recién. Y no veo ningún sargento, ningún cabo, ningún subteniente procesado, y ahí sí que murió gente, millones. Entonces, creo que hay una desproporción en el castigo. Don Antonio, el gobierno presentó, se está tratando una ley humanitaria en el Congreso, ¿no es cierto? Pero esta ley ha ido como cayendo en una lentitud que ya no se explica uno, y pareciera que hay poco interés del gobierno en esto. ¿Cree usted que el gobierno está cautivo un poco de esta oposición que está en esta posición dura con el ni perdón ni olvido, en fin? Yo creo que esa ley es una salida importante para este problema. O sea, una ley que le va a permitir a estas personas enfermas, a estas personas de mucha edad, poder tener acceso a poder terminar sus días en sus casas con su familia, sin lugar a duda que es una muestra, es una señal que puede dar el Estado de decir, mire, esta es la nueva sociedad. Aquí estamos viviendo en una ciudad inclusiva, en una sociedad que nosotros somos respetuosos de todos los derechos y deberes de todo el mundo. Por lo tanto, en este caso puntual, vamos a promulgar esta ley para decir, señores, estamos dando una muestra de que esta cosa es diferente y le estamos dando la posibilidad. Porque además, a quienes afecta, ese es uno de los eslabones más pobres, más abandonados de la sociedad, como son los ancianos, enfermos e internos. O sea, esta ley, yo pienso que la mejor oportunidad que tienen es sacarla y dar una señal de decir, mire, ¿sabe qué más? Los derechos humanos son para todos. Don Ricardo, ¿qué medidas concretas cree usted que deberíamos adoptar para avanzar hacia una reconciliación nacional? Bueno, yo creo que la primera cosa es tratar de que haya una justicia igual para todos, que se consideren que los derechos humanos son para todos los chilenos y no para un grupo que está eximido de esta avance que ha tenido la civilización. Creo yo que es importante que se haga una diferencia entre los que mandaron y los que obedecieron. Si hay una jerarquía, hay una responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad puede tener un conscripto, un cabo o un suboficial o un oficial subalterno? A mí me parece que ellos deberían estar eximidos, además de, por supuesto, lo que dice Antonio del tema de los enfermos, en fin, pero uno ve como hay una intención de venganza. O sea, si era el 50% de la pena para todos los chilenos, no, para ellos 75%. O sea, todo se hace para retrasar. Si hay una aspiración de que les hagan que sea un buen comportamiento, no, pero tiene que haber arrepentimiento. Ya hubo arrepentimiento, pero no tiene que haber o sea, es continuamente ponerle trabas y problemas. Entonces yo creo que eso merece un gesto humanitario, merece una mirada distinta. Muchas gracias. Es verdad que si queremos realmente aspirar a un país mejor, deberíamos también reflexionar profundamente sobre lo que acabamos de escuchar. Creo que queda mucho tema de conversación, pero desgraciadamente también somos esclavos del tiempo. Y quisiera agradecerle a
al general Ortega y al general Martínez, que nos hayan acompañado hoy día. Y como es habitual, serán ustedes, amigos de este programa, los que deberán continuar poniendo en jaque los temas de conversación y esperamos de análisis y reflexión que puedan hacer después de ello. Muchas gracias.